Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a terminar hoy con toda la parte de modo. Vamos a ver algo de verbos, de distintas complementation patterns de los verbos. And that's it. Hoy después de ver esto, les voy a colgar un ejercicio de análisis de morfología para que va, como le comenté, creo que a Grecia le comenté, no me acuerdo si lo puse en novedades o si se lo respondí a ella solamente. Eso va a ser un ejercicio con nota para la semana próxima y sería una especie de parcial. Y después en el final nos dedicamos a preguntas más teóricas. Así que bueno, vamos a empezar con la última parte de modo. Habíamos visto noun clauses. Vamos a ver rápidamente relative clauses because they are quite easy. There's not much to say. And finally, adverbial clauses. There we go. So, mood in relative clauses. In English, there is no mode distinction in relative clauses. They are always indicative, okay? But when we translate, we have to make a decision, right? If they are going to be indicative or subjunctive. And that will depend on whether the antecedent, that is to say the noun, which precedes the clause, has specific reference or not. So in a sentence like, I'm going to marry a man who is rich and handsome, en español podemos tener dos opciones. Me voy a casar con un hombre que es rico y famoso si lo conozco, y con un hombre que sea rico y famoso si es mi sueño, mi propósito, mi goal, pero todavía no lo conozco, ¿sí? Entonces, ese antecedente es inespecífico, entonces en español usamos el subjuntivo. Esto me lo mandó una alumna, me encantó. Yo, por supuesto, conocí el arroz con leche porque tengo mis añitos, pero me había olvidado. Entonces, arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás que sepa tejer, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar, ¿sí? Entonces, ¿por qué que sepa y no que sabe? Bueno, porque esta señorita de San Nicolás no tiene un antecedente específico, no sabemos quién es alguien que soñamos de una determinada manera. En este contexto decimos que el subjuntivo tiene algo que ver con el deseo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que desde el punto de vista semántico siempre se relaciona el subjuntivo con el deseo, lo irreal, lo hipotético? Lo mismo pasa con las free relative clauses o nominal relative clauses. Son estas clauses que empiezan con WH words que vimos as opposed to the WH interrogative clauses. Bueno, estas tienen una función nominal, ¿sí? Si vemos, I always remember what my father said is the direct object, ¿sí? Entonces, la función es nominal, por eso se llaman nominal relative. Ahora, ¿por qué se llama relative? Porque esta palabra what incluye un antecedente y un relative pronoun. Sería lo mismo que decir, I always remember the things my father said. Entonces, cuando el antecedente es... perdón, en este caso no es el antecedente, sino el contenido de la preposición. Cuando es específico, usamos el indicativo, siempre recuerdo lo que decía mi padre, y cuando es inespecífico, usamos el subjuntivo. Decirle la verdad a cualquiera que venga, ¿ok? No sé quién va a venir, a cualquiera que venga, en el subjuntivo, decirle la verdad. De nuevo, en inglés, ¿sí? No hay ninguna diferencia.
Entonces, en inglés siempre vamos a tener el indicativo. Es tanto en la relative clause como en la nominal relative. Esta va a ser decisión del traductor exclusivamente. Bueno, ayudado por el contexto, ¿no? Pero va a ser decisión del traductor. Ok, por último llegamos a las adverbial clauses. Acá vamos a encontrar un approach que es un poquito diferente, porque hasta ahora las motivaciones para tener el indicativo o el subjuntivo eran del mismo tipo. Por ejemplo, en las noun clauses, en inglés tenemos el subjuntivo cuando hay imposition of will, en español imposition of will, uncertainty, feelings. A pesar de que tenemos más features que disparan el uso del subjuntivo, digamos que las razones son las mismas. En adverbial clauses vamos a ver que esto cambia porque el uso del subjuntivo en los dos idiomas se debe a razones diferentes. En el inglés tiene que ver con el type of clause. Okay, so whenever you have these types of clause, you are going to get the subjunctive. So purpose and real condition, those would be types 2 and 3. Clauses introduced by as if as though and clauses introduced by lest. Okay. En español, on the other hand, lo que tenemos es un enfoque semántico. Acá sí aparece la semántica y en las adverbial clauses en español lo que va a llevar el subjuntivo es aquello que es hipotético, irreal, desconocido o que todavía no pasó, still to happen. O sea, future reference takes the subjunctive. Vamos a ver algunos ejemplos. She wanted him to think that he had hurt her so that he would feel guilty. Purpose. En este caso, el subjuntivo está marcado por el modal would. ¿Sí? Vamos a ver que en español también está en el subjuntivo. De hecho, los 4 tipos en español van a ser subjuntivos. Es por otras razones. Y la gran diferencia es que en el español los casos del subjuntivo no están circunscriptos a estas 4 types of clause. Pueden aparecer en cualquier type. Pero lo que es propósito es, por naturaleza, still to happen. Tiene referencia futura, vista desde el pasado, pero referencia futura. Entonces, quería que pensara que la había lastimado para que se sintiera culpable. Until someone noticed the broken railing, the body wouldn't be found until Monday morning. Unreal condition, okay, type 2, a menos que alguien notara. Acá until debería decir unless. A menos que alguien notara la baranda rota, entonces hypothetical, nadie encontraría el cuerpo hasta el lunes por la mañana. Clause is introduced by as if as though, you make it sound as if all of these were my fault, ¿sí? Por la forma en que lo decís, parece que todo fuera mi culpa, hipotético. Y por último, lest, con el significado de in case, you'd better take an umbrella lest it might rain. Okay. En español es, te convendría llevar un paraguas en caso de que llueva. Hypothetical still to happen. La palabra sí en español tiene un requerimiento propio de tener el complemento en el indicativo. O sea que decimos en caso de que llueva, pero decimos por si llueve. ¿Okay? Esto es específico de este lexical item sí. Ok, vamos a ver unos ejemplos en español donde se ve que hay otros tipos de propositions pueden llevar el indicativo o el subjuntivo, depende del contexto, ¿sí? Entonces, en inglés siempre vamos a tener el indicativo, ¿sí? When my mother comes, we drink mate, eso es cuando viene mi mamá tomamos mate. No es hipotético, por lo tanto en el español también lleva el indicativo.
On the other hand, in English, we say, when my mother comes, we'll drink mate. Okay, so notice that when my mother comes, in this case, has future reference. Entonces, en el español, cuando venga mi mamá, vamos a tomar mate. Cuando venga mi mamá, ¿sí? Still to happen, subjunctive. Okay? So we are going to go back to our sentences, the ones we've been analyzing, and I'm going to add the analysis of mood so that you know what you have to do for next time. So you will have to analyze tense, aspect of the underlined verbs, and mood, right? So, habíamos empezado acá analizando las clauses, ¿sí? Analizando el type of clause and the function. Ahora lo que vamos a agregar es el modo. Entonces, tenemos the famous conclusion of the philosopher René Descartes was that the only thing that he could take for granted was his own existence. So clause number 1 is a noun clause as subjective complement. En este caso lo que tenemos que mirar es el sujeto, ¿sí? En este caso, the head of the subject is conclusion. ¿Tiene imposition of will, sí o no? No. Por lo tanto, mood, indicative. Y vamos a poner porque tiene minus imposition of will. ¿Ok? O sea, no tiene imposition of will. That the only thing. En español, la famosa conclusión del filósofo René Descartes fue que lo único que podía dar por sentado era su propia existencia. De nuevo, acá tenemos conclusión. En este caso, conclusión tiene imposition of will, uncertainty of feelings, no. Entonces tenemos mood indicative porque no hay imposition of will, no hay uncertainty y no hay feelings. ¿Sí? Esto quiere decir que si instead of conclusion we had recommendation or suggestion, que sí tienen imposition of will, la clause would be in the subjunctive, both in English and Spanish. ¿Ok? Pero en este caso no hay ni imposition of will en español, ni uncertainty, ni feelings. La segunda es una relative clause as post modifier. Yes, that the only thing that he could take for granted. So we know that they are always indicative in English, así que acá no tenemos nada que analizar. En español tenemos que ver, ¿sí? Si esto, lo único que podía dar por sentado era su existencia, si esta conclusión es específica. Bueno, sabemos cuál era la conclusión, por lo tanto es específica, por lo tanto vamos a ver que acá aparece podía, ¿sí? Indicativo. Entonces vamos a poner mood indicative y le vamos a poner plus specific. Okay. La segunda oración es, as public education grew in the 19th and 20th century, it too was based on these newly dominant ideas about knowledge and intelligence. So we have an adverbial clause of time, okay? Sabemos que en inglés el modo va a ser indicativo porque no es purpose,
no es unreal condition, no es as if as though, y no es lest. Ahora, cuando pasamos al español, lo que tenemos que ver es si esto de que la educación crecía en el siglo XIX es algo still to happen, hypothetical, unreal. No es ninguna de las tres. Entonces vamos a tener mood indicative, unknown, still to happen, unreal, hypothetical. Okay, entonces, así es como vamos justificando la elección del modo, ¿sí? Entonces, crecía y no creciera. Si tuviera alguna de estas features, diríamos creciera. En español, okay, sorry. So we came to think of real intelligence in terms of logical analysis, believing that rationalist forms of thinking were superior to feeling and emotion, and that the ideas that really count can be conveyed in words or through mathematical expressions. So we have noun clauses direct object. We have to look at the antecedent, the head of the clause. It's believe. Believe is minus imposition of will verb. So the mood is indicative. En este caso, en la segunda clause tenemos that really count. The relative clause as post modifier, always indicative in English. Vamos al español, tenemos una noun clause as direct object, que las formas de pensamiento racionalistas eran superiores a las emociones, entonces tenemos que ir a la head creyendo y preguntarnos si la head tiene imposition of will, uncertainty or feelings, no tiene ninguna de esas, así que va a ver cómo se ve en la clause, que la forma de pensamiento racionalistas eran, si no sería fueran o sean en el presente. Entonces, mood indicative, ¿por qué? Porque no tenemos imposition of will, no tenemos uncertainty y no tenemos feelings. Esto es bastante así, matemático. Relative clauses post modifier, lo que tenemos que ver es si estas ideas, que son las que realmente cuentan, son específicas o no, ¿sí? Y acá tenemos información, son las ideas que se pueden expresar en palabras o a través de expresiones matemáticas. Eso quiere decir que el antecedente es específico, así que vamos a tener modo indicativo porque el antecedente es específico. We believe that we could quantify intelligence and rely on IQ tests to identify who among us is truly intelligent. Just a moment. Okay, sorry about that. So, tenemos una nueva noun clause as direct object, de nuevo believe, okay, es igual a la anterior. Vamos a esta WH interrogative clause as direct object. En general, las WH interrogatives van a estar en el indicativo. ¿Por qué? Porque los antecedentes de la WH interrogative clause, como dijimos la clase pasada,
son verbos que tienen que ver, que expresan que hay un gap of information or a question. Y esas palabras no van a tener imposition of will, ¿sí? Entonces, identify who among us is truly intelligent, mood, indicative, minus imposition of will. En español vamos a tener las noun clauses direct object, igual que el anterior, y acá, de nuevo, vamos a ver, es determinar, y vamos a ver, determinar, ¿tiene imposition of will? No. Tiene uncertainty. Acá hay algo importante que deberíamos aclarar. Acuérdense que cuando decimos, cuando hablamos de estas semantic features, uncertainty, feelings, imposition of will, we are talking about features which are inherent to the word, not to the context, ¿sí? Entonces, si queríamos determinar quiénes eran inteligentes, en el contexto sí hay una uncertainty, pero esa uncertainty no es parte del verbo determinar, como si es preguntar, averiguar, ¿sí? Averiguar, él quería saber, pero no va a aparecer el subjuntivo en las WH interrogative clauses. Ok. Por último, tenemos acá a criminal who commits a capital offense, so a relative clause as post modifier. We know they are always indicative in English. And an adverbial clause of condition, type 0, if his IQ is below 70, okay? So, vamos a tener el indicativo, porque a pesar de que es una condicional, no es una unreal condition. Relative clauses post modifier in Spanish. Entonces, vamos a ver, criminal. ¿Es específico? Sí, es un criminal que su coeficiente es menor a 70, right? Entonces, vamos a tener mood indicative plus specific. Y la adverbial clause of condition, acá tenemos que ver si esto es unreal, hypothetical, still to know, still to happen. No es ninguno de esos, si su coeficiente es menor a 70, entonces tenemos mood indicative, porque es minus unreal, minus hypothetical, minus still to happen, minus unknown. ¿Ok? Entonces, este va a ser el análisis de modo. ¿Se acuerdan que en clases pasadas vimos el análisis de tense y aspect? ¿Sí? Este va a ser el análisis que le vamos a agregar, que es el análisis de modo. Así que después les voy a subir el ejercicio para la semana que viene. Vamos a agregar, fuimos viendo todos los temas del cuadernillo, aunque en distinto orden, organizado de otra manera. Vamos a agregar algunos contenidos sobre verbos que me interesa que veamos ahora. Entonces, acá vemos las principales special types of verbs. Tenemos the copula, transitive verb, intransitive verb, ¿sí? Eso lo vieron en gramática. Vamos a ver el gerundio. El gerundio en español es un verboide y en inglés es una non-finite form of the verb. ¿Yes? Entonces, vamos a ver, en inglés hablamos de que sabemos que el gerundio es nominal,
¿sí? It has nominal functions and it takes nominal positions in the sentence. Entonces, lo que generalmente decimos es que hay diferentes degrees of nominalization. Esta es una forma de decir, porque en realidad si algo es nominal o no es nominal, ¿sí? Pero es como una forma de caracterizar los gerundios de acuerdo a cuánto se parecen a un sustantivo. Entonces, el first degree, the gerund is a noun. It can take any noun modifier, and if it is a countable noun, it can be pluralized. So buildings, paintings, readings, okay? In this degree, the gerund has all its verbal characteristics. For example, all texts allow a series of different readings, ¿sí? También en este tipo aparece, por ejemplo, swimming o gardening, when they refer to the activities, a la disciplina, ¿sí? Entonces me gusta la jardinería, no cuando lo podemos traducir como me gusta cocinar, no, pero me gusta la cocina como un noun, en ese caso es un type 1. In the second degree, the gerund is a noun modifier and it has adjectival functions, okay? So dancing shoes. Remember the difference between shoes for dancing and not shoes that dance, okay? En ese caso tendríamos un participio, un participle, shoe that dance, okay? That is a participle, it has adjectival function. In its third degree, the gerund is a noun in surface structure, but a verb in deep structure. A esto me refería cuando decíamos esto de los degrees, ¿no? O sea, es un noun, pero el significado en una deep structure es la de un verbo, nos referimos a una acción, ¿sí? Entonces, determiner plus gerund plus preposition of plus noun phrase, so the killing of the lions, the falling of the leaves. Y la pattern B is with the possessive determiner plus adjective plus gerund. So his constant complaining is driving me mad. In deep structure, this means he complains constantly and that drives me mad. Y por último tenemos el fourth degree, okay, in which the gerund takes verbal modifier in surface structure. So drinking whiskey constantly will kill him. I hate his smoking cigars. ¿Sí? Entonces odio que fume cigarrillos. I hate him smoking cigars. Odio cómo fuma cigarrillos, the way he does it. Entonces, en este caso tienen una estructura verbal. Vamos a ver otras dos clasificaciones de verbos. Antes mencionamos el verbo transitivo, el verbo intransitivo, la cópula. Lo que quería que viéramos era esta subdivisión de los verbos intransitivos, ¿sí? Los verbos unaccusative verbs and unergative verbs, yes? Entonces, you have an exercise here. There arose an unfortunate misunderstanding. There came a cry of anguish from inside the house. There arrived some men. There have arisen several problems. Entonces, is it possible that B and E are acceptable expansions of sentence A? El vaso se rompió. Lo rompió Juan, se rompió solo.
is it possible that sentence B and E to E be acceptable expansion of sentence A? Los vasos fueron rotos. Los rompió Juan, los rompió el gato jugando, se rompieron con el calor, se rompieron solos. ¿Sí? Entonces, ¿en cuál de estos casos tenemos, esto es todo un ejercicio que estaría bueno que lo hagan. Let me see. Sí, es todo un ejercicio. Ungrammatical, esto es todo un ejercicio. Perform the syntactic analysis of the following sentences by means of a tag bracketing. No se preocupen por esto porque no vamos a tener tiempo de hacerlos. Lo que sí es importante es la diferencia entre unaccusative verbs and unergative verbs. ¿Sí? Entonces, acá tienen muchos ejemplos. Las flores se marchitaron, la manteca se derritió, el barco se hundió, ¿sí? Muchas veces con esta forma de voz pasiva, que en realidad no es una voz pasiva, parece una pasiva con C, pero no lo es. Make a contrastive analysis of the syntax of the original and its translation. Ok, y lo que vamos a ver para terminar son estas oraciones que tienen objeto directo, objeto indirecto y algunas en voz pasiva, ¿sí? Y lo que llamamos secondary predication, ¿ok? Entonces, secondary predication is not a predication about the subject, it is a predication about the object. Entonces es lo que llamamos objective complement, ¿sí? O algunos profesores los llaman complex direct object. It depends on your teacher. Esto seguramente lo vieron, perdón, en gramática también, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. She had considered it infinitely vulgar and debased. What was vulgar and debased? Bueno, the direct object, it. En este caso no sabemos qué es it, pero sabemos que es el objeto directo. He was surprised to find himself out of breath. ¿Sí? Entonces, himself is the direct object. En este caso, él tiene correferencia con el sujeto en la misma persona, pero no deja de ser sintácticamente el direct object. She has since declared herself bankrupt. Susan was appointed chairwoman of the board. I said you've got all your priorities wrong. Okay, so what is wrong? Your priorities. Ethan hammered the metal flat. Esto es lo que llamamos una resultative clause. Okay? O sea, Ethan hammered the metal flat means Ethan hammered the metal until it got flat. Okay, that's the result. Mary combed Jenny's hair smooth, the river froze solid. Okay, en este caso tenemos una intransitive, resultative, pero no deja de ser una resultative, okay, porque el river se enfrió hasta que se congeló. The bottle broke open, she cooked them dry, okay. Vamos a ver en español cuál es el problema si decimos Pedro pintó la casa verde, ¿sí? Por ejemplo, o tiñó los pantalones negros. ¿Cuál es la ambigüedad que estamos creando? En español necesitamos una preposición, necesitamos decir tiñó de verde, ¿sí? Para
para que se entienda que no es que los pantalones eran verdes, sino que la tintura es verde. Este jabón lava muy blanco. Se cortó el pelo bien corto, masticó el pollo chiquitito. El tomate se pica bien finito, colgó los cuadros juntos. El fiambrero cortó el jamón casi transparente. ¿Sí? Todos estos son complementos del objeto directo. Algunos son resultatives, otros no, pero la idea es que hay una secondary predication. ¿Ok? Y por último tenemos acá la relación entre direction and manner, que es muy relevante al español, a la traducción del inglés al español, porque hay lo que se llama una transposition, ¿ok? Entonces vamos a verlo en un examen, gosh, en un example, en un ejemplo simple. Nosotros decimos, por ejemplo, he ran down the stairs, ¿sí? Entonces, en run tenemos manner y en down tenemos direction or path, ¿sí? Y en español decimos exactamente lo opuesto. Bajó corriendo las escaleras, ¿sí? Entonces, en el verbo no tenemos manner, sino que tenemos direction. Y en el adverbio, en corriendo, no tenemos direction, tenemos manner. Entonces, estos dos escaleras. Entonces, estas dos, we say that these concepts are expressed that there is a transposition in the way in which we express these concepts in both languages, okay? Es como que se cruzan así, son exactamente contrarias, ¿sí? Estas son patterns que el idioma tiene así y que son como parte del, digamos, this is not syntax, okay? It's the way in which language encodes certain meanings. Y no tiene demasiada justificación. Pero por esto también es tan importante, no sé si se acuerdan, en language al principio, que nos atormentan mucho con los ways of doing things, ¿sí? ¿Esto por qué es? Porque en español yo digo camino lento, rápido, rengo, en puntas de pie, ¿sí? En inglés, como el inglés encodes the manner in the verb, ¿sí? Para cada una de estas formas de caminar vamos a tener un verbo en el inglés, ¿ok? Entonces no es lo mismo stroll que jump, que tiptoe, que, no sé, bueno, no se me viene ningún way of walking en este momento. Entonces, por eso es importante que entendamos que la misma información se codifica en diferentes elementos, justamente el elemento contrario, right? Bueno, vamos a terminar con esto. La clase que viene, entonces, espero el análisis. Ahora lo voy a publicar. Pues espero el análisis de las oraciones o del párrafo.
y después ya les escribí sobre la fecha del final. Bueno, por cualquier duda me escriben en la plataforma y nos vemos el lunes próximo. No, el lunes próximo no. El lunes próximo sí tienen que entregar el análisis, porque si no, no vamos a llegar a hacer el final a tiempo. Pero no nos vemos el lunes próximo, nos vemos en 15 días. Bye bye.